Hola chicos, bienvenidos a la segunda sesión del curso de inducción. Vamos a continuar con el área de las ciencias experimentales, específicamente con química. Hoy vamos a revisar los métodos de separación de mezclas. Ya en la clase anterior revisamos que hay dos tipos de mezclas, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dependiendo de las características de la mezcla, es el método de separación que voy a utilizar. Dentro de los métodos de separación encontramos el método de destilación, el cual consta de dos partes. Está el método por destilación simple, el cual consta de una fuente de calor que lleva hasta su punto de ebullición una mezcla de cualquier tipo que a mí me interese separar, y esta se lleva hasta la temperatura que se necesita para que empiece a liberar vapor. Una vez que la mezcla empieza a liberar vapor, este es transportado a través de un tubo de vidrio que llega hasta un material que se llama refrigerante. Este refrigerante, su función es el de bajar la temperatura para que el vapor que está liberando la mezcla se vuelva a condensar en un líquido que yo estoy recuperando a la salida del sistema de destilación simple en este caso. Por ejemplo, aquí en el video podemos revisar que tiene una solución de agua de mar, es decir, de agua con sal. Esta se lleva hasta su punto de ebullición, que es aproximadamente a los 100 grados, en el cual se empieza a desprender el vapor de agua. Una vez que este se desprende, comienza a subir por el tubo, el cual pasa a su sistema de refrigeración para posteriormente ser captado a la salida de este sistema. El otro tipo de destilación es un poco más complicado. Este se le llama destilación fraccionada. Este se utiliza cuando mi mezcla requiere que yo lleve a varios puntos de ebullición por las diferentes sustancias que componen mi mezcla. Esta técnica es muy utilizada sobre todo en la industria petrolera para obtener los diferentes subproductos que nosotros conocemos del petróleo, como por ejemplo los lubricantes, el diésel, la gasolina, el gas LP. A la salida de cada una de estas fracciones de la columna hay un recolector que estará tomando la sustancia que corresponde a ese proceso. Esto quiere decir, chicos, que yo no cambio la temperatura de mi columna de destilación hasta que se ha terminado de destilar toda la sustancia en esa temperatura que a mí me interesa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy destilando asfalto y suponiendo que este se destila a una temperatura de aproximadamente 30 grados, yo no voy a cambiar a 45 grados, que es la temperatura del combustóleo, hasta que ya no tenga más salida de este producto que es el asfalto. ¿Ok? Entonces, aquí vemos lo que correspondería a una simulación de la columna de destilación. En la parte baja de la columna se agrega lo que conocemos como petróleo crudo, y este se comienza a calentar de la temperatura más baja hasta la temperatura más alta. Conforme comienza a aumentar la temperatura, se van a ir obteniendo cada uno de los subproductos a través de la salida de su respectiva fracción. Este proceso debe de ser muy cuidadoso. También tenemos entre los métodos de separación el proceso de cristalización. Este proceso de cristalización en lo que consiste es en el de calentar una muestra que no se disuelva en cualquier tipo de disolvente, pero que al calentarlo esta solución se lleve a cabo con el fin de eliminar partículas indeseadas del compuesto que a mí me interesa obtener o recristalizar. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva a calentamiento mi compuesto de interés en un disolvente con las características que ya les mencioné, y se deja calentar hasta que se lleve a cabo este proceso que es de concentración. Una vez que este proceso se ha llevado a cabo, es decir,
que mi sustancia de interés ha estado disuelta, pero las partículas que yo le quiero separar no, entonces lo voy a pasar a través de un proceso de filtrado, que en lo que consiste es en hacer pasar el líquido a través de un papel con determinado tamaño de poro que me va a permitir pasar, en este caso, el líquido disuelto, pero las partículas que a mí no me interesan las va a dejar atrapadas en este papel. Una vez que he terminado el proceso de filtración, entonces se pasa a una superficie fría o lo que se conoce como baño de hielo. Si el proceso de cristalización así lo requiere, a veces es necesario que se enfríe a temperatura ambiente, es decir, que su temperatura vaya bajando de manera normal. Algunos procesos requieren este baño de hielo para que el proceso sea de golpe y que se forme el cristal que a mí me interesa. Una simulación o como se ve en la vida real es como las animaciones que aquí les presento. A nivel microscópico, esta sería la forma en la que se ve el crecimiento del cristal y a nivel macroscópico se ve algo similar a lo de esta imagen. Eso quiere decir que conforme se va bajando la temperatura, se comienzan a formar pequeñas agujas o pequeños hilos del cristal que a mí me interesa. También está el proceso de decantación. Este proceso de decantación consiste en separar una mezcla de dos líquidos con diferentes densidades, el cual me va a permitir ver una línea de separación gracias a esta diferencia. Una mezcla muy común que se suele separar a través de este método es la emulsión que forman el agua con el aceite. Cuando yo lo pongo en un matraz cónico como el de la imagen, que se conoce precisamente como matraz de decantación, entonces yo puedo observar mi línea de separación entre los dos líquidos. El líquido con menor densidad quedará en la parte baja del matraz, mientras que el que tenga más alta densidad quedará en la parte superior. Posteriormente lo que se hace es abrir la llavecita para que el primer líquido me permita ser recopilado y una vez que la línea de separación ha llegado casi a su límite, entonces cierro la llave y cambio de contenedor. Es un proceso similar como el que vemos aquí en esta animación, donde al yo abrir la llave puedo observar cómo va bajando el líquido y por lo tanto se va recorriendo mi línea de separación. Aunque este proceso de decantación suena un poco complicado, en realidad este proceso de decantación lo utilizamos más comúnmente de lo que creemos. Este proceso de decantación se lleva a cabo también cuando, por ejemplo, yo hago una mezcla de agua con arena y cuando la arena, que es más pesada que el agua, se sienta al fondo de la botella o del vaso en el que yo estoy haciendo la mezcla, yo tiro el agua. Este proceso también es proceso de decantación, que es algo similar a lo que se está llevando a cabo en esta imagen. ¿Qué otro tenemos? También tenemos el proceso de sublimación. Este proceso de sublimación lo que me permite es llevar a cabo un proceso de purificación, aprovechando la propiedad que tienen muy pocos sólidos de pasar del estado sólido directamente al estado gaseoso sin atravesar por el estado líquido. Entonces, uno de los sólidos que más se utiliza para hacer este proceso de sublimación o que se purifica a través de este método es el yodo. Que se hace a través de una fuente de calor, se lleva hasta punto de sublimación el yodo, que debe de ser yodo metálico, porque ustedes saben que podemos encontrar el yodo en solución que se utiliza comúnmente para desinfectar, pero el yodo del que estamos hablando aquí incluso viene en pequeñas bolitas, en pequeños balines que al calentarlos empiezan a liberar este gas o este vapor en tono rosa morado, que será nuestro yodo sublimado. Para hacer el proceso de cristalización, después de este proceso de sublimación, lo que se hace es colocar una superficie fría para que se lleve a cabo un choque térmico y por lo tanto en esta superficie se vayan formando los cristales nuevos que a mí me interesan. Estos por lo tanto serán más puros y el proceso de sublimación es el que estamos observando aquí en el video. Aquí se está quemando, perdón, se está llevando el proceso de sublimación,
lo que es un balín de este yodo hasta que parece que desaparece, pero no es así, se liberó en forma de gas. Otro más de los procesos de separación son el proceso de imantación. Este proceso me permite separar partículas de carácter metálico, es decir, que van a reaccionar frente a una fuerza magnética que será aplicada por un imán, en este caso, que esté mezclado con otra sustancia que no posea estas características. Es muy importante revisar que mi mezcla esté compuesta específicamente por una sustancia que posee las características metálicas o magnéticas y otra que no. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos una mezcla de limadura de hierro con partículas de oro. Ambas partículas reaccionan frente a un imán. Por lo tanto, cuando yo acerque el imán en este caso, entonces se levantarán ambas partículas y el proceso de imantación sería no exitoso. El ejemplo más común es este ejemplo donde hay una mezcla de limadura de hierro con harina, en el cual la limadura de hierro posee estas características magnéticas y por lo tanto es fácil separarlo de la harina, a pesar de que los dos suelen ser polvos muy finos. ¿Cómo se vería este proceso? Este proceso se vería algo como lo de este video. Se puede notar aquí al parecer tenemos únicamente una solución, pero cuando se acerca el imán, como se puede observar, las partículas de hierro son levantadas por la fuerza magnética y entonces eso me va a permitir separar ambos polvos finos, pero con estas características tan diferentes. Otro proceso de separación de mezclas es el proceso de tamizado. Aprovecha que regularmente las mezclas de sólidos tienen diferentes tamaños de partícula y por lo tanto utilizando una red de distintos tamaños de poro me va a ir obteniendo los sólidos precisamente con esta diferencia de tamaños. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos una mezcla de tierra que es pasado a través de diferentes tamaños de poro y el tipo de material que nosotros podemos ir obteniendo. Esta técnica de tamizado es muy utilizada, por ejemplo, en la cocina. Regularmente, los polvos antes de cocinarse son pasados a través de un colador para eliminar posibles grumos en nuestra mezcla y se lleva a cabo a través de un proceso que también se conoce como tamizado. También en procesos de construcción y de albañilería se llevan a cabo estos procesos precisamente para separar la arena o la tierra que se va a utilizar en las diferentes formas que le interese al personal de la construcción, pero en el laboratorio o de nivel profesional, vamos a llamarlo así, se utiliza un aparato como este que están observando en pantalla, en el cual en cada uno de los niveles tiene un diferente tamaño de poro y esto quiere decir que en cada una de estas latas o de estos círculos yo voy a obtener mis distintos tipos de gránulo o de partícula que a mí me interesa separar. Y para separar mezclas más complejas, como por ejemplo extractos de plantas naturales, sustancias que a simple vista pareciera ser un solo compuesto, entonces utilizamos la técnica que se conoce como cromatografía. Esta técnica de cromatografía consta en dos partes. La primera parte es esta, que es la cromatografía en capa fina, y esta comienza con la preparación de las placas. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es una placa que está depositada sobre una base de aluminio y que es necesario recortar en las diferentes placas que a mí me interesa obtener. Estas placas miden aproximadamente entre 1,5 cm, 2 centímetros por 3 centímetros de alto, o dependiendo del experimento que se va a realizar es del tamaño que se cortan, aunque también estas placas pueden ser preparadas sobre sustratos de vidrio cuando se necesita separar una cantidad de muestra mayor. Entonces, una vez que yo tengo preparadas y recortadas mis placas, paso a hacer mi punto de aplicación.
Este punto de aplicación se aplica aproximadamente a medio centímetro de la base de la placa en unas placas del tamaño como las que les muestro en la imagen, para posteriormente pasar a sumergir en el eluyente. Esto sucede en una cámara de cromatografía que regularmente son de vidrio para ser resistentes a los diferentes disolventes que regularmente se someten las muestras, y permitimos que el líquido eluyente que estamos trabajando con nuestra placa suba a través de esta, como lo ilustra en la imagen, por efecto de capilaridad, lo que va a permitir que mi punto de aplicación sea arrastrado a lo largo de toda mi placa, permitiéndome observar distintos puntos que corresponderían a distintas moléculas o distintas sustancias que a mí me interese conocer o que me interese separar posteriormente. Una vez que extraigo mi placa de la cámara de cromatografía, pasamos a un proceso que se llama proceso de revelado. Este proceso de revelado puede llevarse de dos formas, ya sea con el uso de una lámpara UV, que estaríamos observando algo similar a lo que tiene esta imagen, pero es muy importante señalar aquí que la placa en la que se está llevando a cabo la cromatografía tiene que tener el revelador para poder observar la imagen como se observa en pantalla. En caso de que la placa no tuviera el revelador, no fluorecería y entonces no me permitiría ver los puntos en mi placa. Y para cuando tenemos puntos transparentes o que nuestras placas no tienen revelador, estas se sumergen a una cámara de yodo, que es una mezcla entre yodo en polvo con sílica, y se mete la placa para poder observar puntos como los que se observan en la imagen. Una vez que yo he determinado cuál eluyente es mejor para separar mi mezcla o qué mezcla me los va a separar mejor, entonces yo paso a lo que es una cromatografía en columna. La cromatografía en columna no es otra cosa más que replicar lo que estamos observando en la placa, pero a nivel macroscópico. Aunque aquí cabe aclarar que el tamaño de la columna, que es un tubo de vidrio alargado con una llave, tiene mucho que ver con la cantidad de muestra que voy a separar. Eso quiere decir que yo puedo llevar a cabo una cromatografía en columna desde una pipeta hasta cromatografías en columna tamaño industrial. Entonces, en un laboratorio o con una mezcla, una cantidad normal de sustancia que me interese separar, yo preparo mi columna de vidrio, que tiene que estar limpia y perfectamente seca. Se llena con el polvo de sílica, el cual tiene diferentes tamaños de poro. Esto con el fin de que la separación sea más o menos fina dependiendo lo chiquito que sea la partícula de la sílica. Una vez que hemos llenado nuestra columna de sílica, hay que pasar a hacer la compresión con el disolvente o la mezcla de disolventes que yo voy a utilizar en mi columna. Posteriormente paso a hacer la impregnación de esta, es decir, voy agregando la mezcla que a mí me interesa separar en la parte superior de la columna, para empezar a permitir que por efecto de gravedad esta empiece a bajar a través de nuestra columna. A diferencia de la placa, por ejemplo, que me permitía subir, aquí yo voy a aprovechar la fuerza de gravedad para que esta separación se vaya dando a cabo. Una vez que la mezcla ha sido absorbida por toda nuestra columna, vamos a comenzar a ver estas separaciones que correspondería a los puntos que nosotros observamos en la placa. Y la aplicación de la llave en esta parte de la columna es para que yo pueda abrir y pueda ir obteniendo mis diferentes componentes de esta mezcla, al cual le llamamos fracciones. Estas fracciones posteriormente tendrán que ser probadas nuevamente por cromatografía en capa fina para verificar que ya es únicamente una sustancia y que no sigue siendo una mezcla. En caso de que encontráramos que alguna de las fracciones sigue siendo una mezcla de sustancias, entonces habrá que hacer lo que se conoce como subfracción de esa mezcla. Y como les comentaba al principio, esta técnica es muy utilizada en el tratamiento de productos naturales. Esta imagen que ustedes observan en pantalla
es el proceso de separación y de fraccionamiento de un extracto de clorofila. Ahora chicos, vamos a continuar y el siguiente tema que vamos a revisar son los estados de la materia. Los estados de la materia principalmente son tres: es sólido, líquido y gaseoso. Molecularmente significa que un estado sólido mantiene una unión bastante cercana entre sus moléculas. Esto quiere decir que estas moléculas están tan unidas entre sí que permite muy poca libertad de movimiento. Entonces, el sólido presentará características como forma definida, volumen definido y será incompresible. Al ya no tener más espacio entre sus moléculas, yo no puedo hacer que este sólido sea más chiquito. En el caso del estado líquido, hay un poco más de libertad o más espacios entre las moléculas, lo cual permite que haya un poco más de movimiento, y esta libertad que hay permite que el líquido no tenga una forma definida, sino que tome la forma del recipiente que lo contiene. Pero entonces sí presenta un volumen definido. Y en el estado gaseoso, cada una de las moléculas está por su lado, por así decirlo, y tiene completa libertad de movimiento. Esto lo que permite es que el estado gaseoso no posea ni forma ni volumen propio y por lo tanto sí pueda ser compresible, es decir, que yo pueda tomarlo y bajando su temperatura pueda confinarlo en un espacio más pequeño del que lo contiene normalmente. Ahora, estos estados pueden ser transitorios entre sí y cada una de estas transiciones tiene su propio nombre. Por ejemplo, el paso de sólido a líquido se llama fusión y cada una de las sustancias tiene un punto de fusión específico, es decir, la temperatura en la cual pasa de estado sólido a líquido. Estas temperaturas ya han sido determinadas y se encuentran regularmente en libros de física o de química o en internet para consulta. Cuando yo paso de líquido a gaseoso, a esto se le llama vaporización y al igual que un punto de fusión, todas las sustancias tienen su punto de vaporización, que es esta temperatura en la cual empieza a desprender vapor. No la confundamos con su punto de ebullición. El punto de ebullición es el punto máximo de temperatura que puede alcanzar una sustancia, pero el punto de vaporización puede ser mucho menor que este. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando yo la caliento, no necesito que llegue hasta los 100 grados centígrados, que es su temperatura de ebullición, para yo empezar a ver vapor. Podemos empezar a ver vapor desde los 50 grados más o menos. ¿Ok? ¿Qué más? Y como ya revisamos hace un momento, el paso de estado sólido a gaseoso directo, sin pasar por el estado líquido, se le llama sublimación. Ahora, así como hay esta transición de ida, también puedo tener esta transición de regreso. Y, por ejemplo, cuando yo voy de gaseoso a líquido, se le llama condensación. Este proceso de condensación es el que se lleva a cabo en las nubes, por ejemplo, y que permite que llueva. Y también lo podemos observar, por ejemplo, cuando estamos cocinando y que vemos que se desprende el vapor, pero en la superficie fría de la tapa, por ejemplo, podemos ver ya las gotitas de agua. Es este proceso de condensación. Y el proceso o el paso de líquido a sólido se le conoce como solidificación. Este proceso de solidificación lo podemos observar, por ejemplo, cuando hacemos hielo. Y el paso directo de gaseoso a sólido se le llama sublimación inversa. Bien chicos, hasta aquí yo me despido de ustedes, solo para recordarles que espero sus actividades de la parte 3 y 4 de la guía que ya está disponible en sus respectivos grupos de Classroom, y que es muy importante que aprovechen el que tienen la información fresca terminando la sesión para que en los ratitos libres o en la sesión de preguntas al final de las conferencias puedan responder las actividades de su guía. Les recomiendo que lo hagan en cuanto termina la sesión para que no se les acumule con su tarea de la semana, y nos vemos la próxima clase.
Que tengan bonito día.